Muy buenas noches, distinguidas autoridades invitadas de diferentes entes gubernamentales y privados de nuestro querido país, distinguidas y queridas autoridades de la Universidad María Auxiliadora, miembros directivos, miembros del Consejo, todos los integrantes de nuestra gran comunidad y querida comunidad UMAX, Universidad María Auxiliadora, haciendo un pequeño recorrido histórico. Somos una universidad relativamente nueva, funcionando desde el año 2008, con muchos desafíos, con muchos aciertos y a veces, como cualquiera, con algunos que otros puntos a corregir. Dentro de ese enorme desafío que tenemos como institución, como universidad, como ente privado en la educación terciaria, tenemos la gran oportunidad de formar recursos importantes, valores, talentos en el área de la salud para nuestra querida sociedad paraguaya y también para el extranjero en muchos casos. Nos toca ser partícipe y parte de este gran desafío en el cual la investigación es un pilar fundamental en una casa de estudios de nivel terciario. Fundamental. Nuestro país necesita mucha inversión, mucho esfuerzo, mucho interés, muchas ganas de ir desarrollando una sociedad más investigadora, una institución terciaria que ponga más esfuerzo en ese gran desafío que lo están haciendo y lo hicieron siempre los países del primer mundo. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros por qué no? No existen realidades sin que primero hayan existido sueños. Es el momento de soñar con la investigación. Es el momento de dejar correr nuestra imaginación para buscar nuevos objetivos, nuevos horizontes que aporten a nuestra sociedad. El desafío es grande, pero el desafío es lindo. Vale la pena mojar la camiseta, vale la pena ese sudor, digamos, sangre y lágrimas también, por la investigación que tanta falta le hace a nuestro querido Paraguay y a toda Latinoamérica. Hoy estamos festejando este momento tan ideal, tan oportuno, que es un gran paso, un gran esfuerzo, pero que la universidad lo ha hecho con muchas ganas, con mucha fuerza y con mucha esperanza. En este momento que estamos lanzando el libro para la investigación, para los jóvenes, quiero agradecerle muy especialmente al autor de este libro, al doctor Izarralde. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor, por ese esfuerzo, ese trabajo profesional realmente que se nota en su labor y en el día a día. También quiero agradecerle al doctor Ayala, coautor de dicho libro. Un fuerte aplauso también para él. Y a todos los miembros, autoridades que han participado y han colocado su granito de arena en esta área, en este pilar tan fundamental
Fuerte aplauso también para ustedes, queridas autoridades de la UMAS. A través de este aplauso me gustaría comprometernos a seguir construyendo todo lo que corresponda a investigación. Hay mucho por hacer, no solo en la UMAS, sino en todo el territorio de nuestra nación. El desafío es grande, los recursos son pocos. Necesitamos más apoyo y con una política educativa terciaria más fuerte, más sólida, más concreta, más real, y que también las autoridades gubernamentales puedan apoyar a todas las instituciones, no solamente a las nacionales, sino también a las privadas, para ir desarrollando este eje de la educación terciaria. Desde ya les agradezco la presencia una vez más a todos los presentes, a pesar de esta copiosa lluvia, decidieron estar, y es un gran paso para nuestra casa de estudios. Queremos que sea solamente un comienzo. Ya hemos editado otros materiales, pero lo bueno es que cada material que vamos realizando sale cada vez mejor. Eso me llena de alegría, de emoción, me llena de entusiasmo, de seguir invirtiendo en todos los sentidos, tiempo, energía, recursos económicos, seguir invirtiendo en este plan de investigación que pueda beneficiar a nuestra querida sociedad y, por qué no, al mundo. Muchas gracias.